nuestro Dios nos use para poder bendecir a muchas vidas y sobre todo llevarlos al conocimiento de ese judío maravilloso que se llama Jesucristo, a quien amo mucho y me ama mucho también. Aleluya, y me gusta introducirlo, me gusta hablar de él, y yo sé que sin él nada es posible y también sé que con él todo es posible. Así que a los que escuchan por primera vez el Evangelio, a los que todavía nunca han tomado una decisión, hoy día esperamos que Dios pueda tocar sus corazones, pueda ayudarlos. Le traemos un poquito de información de lo que dice la palabra del Señor y esperamos compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a estar leyendo la palabra para hablar un poquito acerca de esta linda palabra de Dios. Vamos a estar en el capítulo 9 del libro de Mateo. Capítulo 9 del libro de Mateo. Amén. Y vamos a estar leyendo del verso 27 al verso 34. Voy a leer este pasaje para comenzar el mensaje de hoy día. Amén. Así que leemos la palabra del Señor y la palabra de Dios dice de esta forma. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos. Acabamos de leer tu palabra, Señor, y sin ti nada es posible, Señor amado. Dios mío, y sé que soy vaso de barro, pero tú me lo has enseñado y lo repito semana a semana. Señor, la excelencia de tu poder ha sido puesta en nosotros. Y por esa causa, Señor, aquí estamos para predicar tu palabra, para exponer tu palabra y deseando que tú hagas lo que quieres hacer con ella, Señor amado, porque tu palabra jamás retorna para atrás vacía. Gracias, mi Señor. Atamos todo poder contrario, antagónico, todo espíritu contrario que quiera interrumpir, distraer las mentes, los corazones en esta hora, y lo hacemos en el nombre de Jesús y lo creemos así y lo declaramos hecho por tu palabra, Señor. Aleluya, y porque hemos creído en ti y son señales que nos siguen a los que creemos en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Acabamos de leer este pasaje y yo sé que hay varias cositas ahí que podríamos estar considerando el día de hoy, pero antes de tratar de introducirme más en el tema que yo quiero tratar con ustedes el día de hoy, yo quisiera pasar un ratito a leer en Mateo 4 también. Mateo 4. En Mateo 4 quisiera leer con ustedes un ratito y el verso 23 al 24 de Mateo. Y dice así, escuchen lo que dice Mateo 23 y 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Sé que el Señor se fue predicando por todo Galilea el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el verso 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
Gloria a Jesús. Y volvemos de nuevo para el capítulo 9. Solamente quería tomar esa lectura para que ustedes vieran la forma en que se desenvolvió el ministerio de Jesucristo, nuestro Señor, que está con nosotros hoy acá también, y la forma en que cuando Él llegaba a un lugar dice que la gente lo seguía por los milagros que Él hacía, por las señales que mostraba y por las enseñanzas que daba, porque dice que Él iba y enseñaba en las sinagogas. Amén. Una de las cosas importantes que el Señor Jesucristo vino a hacer, acuérdense, siempre yo me gusta enfatizar o ser un poquito cargoso. Si ustedes me quieren decir cargoso, me lo pueden decir, yo no los voy a escuchar acá. Recordarles que Jesucristo es la palabra encarnada, ¿verdad? En otros hermanos le dicen la palabra de Dios caminando. Es decir, Él es la voluntad completa, absoluta de Dios, el conocimiento completo de Dios y la voluntad total de Dios fue la que el Señor Jesús estaba aplicando durante el desenvolvimiento de su ministerio sobre la tierra. Y vemos que Él enseñaba y su enseñanza era tremenda, y una de las cosas que Él vino a hacer, que yo le estaba diciendo a ustedes al comienzo, es sacar muchas tradiciones que habían en aquellos días, que se habían aumentado a la palabra de Dios, o sea que la habían puesto encima de la palabra del Señor, y eso lo habían puesto los judíos. Y por eso es que una de las cosas que les quería decir hoy día también, y no olvidarme de decírselas, es que muchas veces nosotros no entendemos esa parte, pero cuando hablamos de judaizar estamos hablando de meterlos dentro de una religión que prácticamente fue creada en 450 años, que hubo un silencio tremendo en la historia del pueblo de Israel, donde no se aparecieron profetas hasta que llegó Juan el Bautista. Entonces, hasta ese tiempo los judíos, que eran los únicos que vivían en el territorio de Israel, inventaron un montón de cosas para poner encima de lo que es la palabra del Señor, con lo cual crearon su propia religión, una religión que se llama la religión de los judíos o la religión judaizante, en la cual está involucrada la palabra de Dios, pero le han aumentado, le han agregado a la palabra, lo cual lo que se agrega ya no es de la palabra de Dios en sí. Amén. Y le quita la pureza a la palabra del Señor. Así que todas esas cosas el Señor vino a enseñar. O sea, vino a enseñarles a ellos cómo realmente se aplicaba lo que ellos conocían, y hoy también se conoce como la Torá o el libro del Pentateuco, que nosotros lo conocemos también, son los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces, esa fue una de las cosas importantes que trajo nuestro Señor. Pero yo quiero que ustedes observen algo, y todos observemos esto, y es que lo que decían los saduceos, dice que los fariseos decían en el verso 34 del capítulo 9 de Mateo, dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ellos decían que por el príncipe de los demonios, nuestro Señor Jesús echaba fuera los demonios. Entonces, lo que yo les quiero aclarar es, estos fariseos de hecho no estaban convertidos a Cristo, no creían en Él, estaban en contra de Él, por eso estaban diciendo estas cosas. Pero tenían su propia religión. Entonces, uno de los problemas que existen hoy en día a nivel mundial, y eso es lo que yo quiero también establecerles hoy día, y es el hecho de que nosotros, aparte de tener una batalla personal, tenemos una batalla contra seres que no están en nosotros, sino son personajes que están fuera de nosotros, que no están a nuestro alcance, que muchas veces no los vemos, ¿verdad? Y que el trabajo de ellos es tratar de hacer que nosotros no creamos que existen siquiera, pero sin embargo están ahí. Y entonces, pero sin embargo los judíos sí sabían que existían este tipo de espíritus, por eso es que ellos hablan del príncipe de los demonios, que es Satanás. Y eso también lo quiero establecer por la palabra para que ustedes me entiendan que yo no les quiero enseñar o explicar algo que no está en la palabra. Y le voy a pedir a los hermanos que me ayuden con eso. En Juan 12:31, dice, hizo una mención al Señor Jesús y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, que es Satanás, será echado fuera.
Es decir, el Señor estaba dando una explicación acerca de por qué Él tenía que morir, pero cuando terminó la exposición o la explicación a sus discípulos, Él dijo estas palabras: ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, estableciendo que había un príncipe que no lo podían ver ellos, pero sí existía. Y en Juan 14:30, el mismo Señor Jesús otra vez está hablando, y cuando habla el Señor Jesús habla verdad, porque Él es la verdad y la vida. Él dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Es decir, el Señor dijo: viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Y el Señor en esta ocasión le estaba hablando a sus discípulos y le estaba explicando acerca de la venida del Espíritu Santo. Eso era lo que Él estaba haciendo. Y mientras le estaba conversando esto, y cuando terminó su explicación acerca de la venida del Espíritu Santo, entonces Él hace esta mención acerca del príncipe de este mundo. Y después, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan también, el verso 11, está hablando también del Espíritu Santo en este capítulo 16, y explicando acerca de juicio, dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, hablando de Satanás todavía. O sea que lo que les quiero establecer es a las personas que posiblemente no creen que los demonios realmente existen, pues la palabra confirma que sí son una realidad y son una de las criaturas contra las cuales la humanidad completa está batallando y no se da cuenta, porque dice que el enemigo ha entenebrecido el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Es decir, hay mucha gente que sencillamente no quiere ni siquiera escuchar el Evangelio en estos últimos tiempos, pero ustedes ven lo que está pasando hoy en día, y lo que está pasando hoy en día ha hecho que mucha gente torne sus ojos y trate de aprender un poco más de la palabra del Señor, es decir, de buscar de Dios. Y hay muchos detalles que yo quisiera poder compartir con ustedes. No sé si voy a tener el tiempo suficiente, pero vamos a tratar de avanzar un poquito más. Quisiera que fuéramos un ratito al libro de los Efesios, capítulo 2. Déjenme buscarlo a mí porque yo no lo tengo conmigo. Efesios, libro de los Efesios, el capítulo 2. Y para que ustedes se den cuenta del amor tremendo que Dios tiene con nosotros, en Efesios 2, lo vamos a encontrar ahorita. Y dice, Efesios capítulo 2, voy a leer del verso 1 y el verso 2, y posiblemente lea un poquito más, pero usted simplemente escúcheme. No sé si le puse todos esos textos al hermano que está a cargo de los textos, pero ahí vamos. Dice Efesios capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros. Ahora, acuérdense, cuando es una carta como la que está escribiendo aquí Pablo a los Efesios, le está escribiendo a creyentes. Y entonces Él les hace ver algo, o nos hace ver algo a todos nosotros, y nos dice: y Él os dio vida a vosotros, nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, cuando vivíamos de espaldas a Dios, Él nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, escuchen ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hay un espíritu, por cierto, no es el mismo espíritu, sino que está refiriéndose al hecho de que todos los espíritus que trabajan de esta forma, trabajan bajo las órdenes del príncipe de los espíritus, que viene a ser Satanás. Y Satanás dice que él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, que son los que están ahora en la tierra también, y son los que están haciéndole la vida imposible a mucha gente, y mucha gente no se puede dar cuenta de eso. Hoy día lo vamos a mirar un poquito nada más, pero solamente un poquito para que ustedes se den cuenta de eso. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, o sea, Pablo mismo se incluye, como me incluyo yo,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, los deseos de mi carne, mis propios deseos, mi egoísmo. En esos deseos vivía yo, y muchos de los que estamos, la mayor parte de los que estamos en la iglesia hemos pasado por esa experiencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Es decir, éramos malos, vivíamos de espaldas a Dios, en dirección de la condenación, pero el Señor, en su grande misericordia, nos salvó y hemos venido al conocimiento de la verdad, y ahora podemos vivir para Él como tenemos que vivir, o por lo menos nos esforzamos grandemente en poderlo hacer, lo cual es una bendición bastante grande. Así que esta era la parte que yo les quería hacer énfasis a ustedes hoy, en el hecho de que batallamos, tenemos un enemigo bastante difícil, bastante duro afuera, porque el otro enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Es decir, el enemigo que nosotros tenemos que vencer es nuestro ego, y para poder ser un verdadero creyente en Jesús, nosotros tenemos que vencer ese ego, y Él nos ayuda. O sea, por eso es que Él nos ha dado el Espíritu Santo, para que esté en nosotros, y a través de Él podamos nosotros autoexaminarnos continuamente. Y nos ha dado su palabra para que podamos mirar su palabra y ver cómo va nuestro comportamiento. Y ha levantado dentro de la iglesia ministerios, para que esos ministerios se encarguen de irnos edificando, enseñándonos la palabra, de tal forma que nosotros podamos ir aprendiendo la palabra, practicándola y creciendo para el Señor. Amén. Entonces, en los versos que estábamos leyendo, yo quiero que ustedes pongan atención a un detalle. En el verso 33, verso 32 y verso 33 del capítulo 9, dice: mientras salían ellos, o sea, los ciegos que habían sido sanados, he aquí le trajeron un mudo endemoniado al Señor. Pero fíjense lo que dice: un mudo endemoniado. No sé si ustedes me están entendiendo ahora sí. Un mudo que no era mudo porque tenía una enfermedad, sino era mudo porque el demonio que lo estaba poseyendo no lo dejaba hablar. O sea, era un mudo que estaba endemoniado, era un mudo que un demonio lo había llevado a la condición de mudo. Es decir, por eso es que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es inmensamente grande, porque Él nos ha venido a sanar de todo tipo de dolencias, nos ha venido a libertar por completo. Esa es la verdad, pero nosotros tenemos que estar siempre guarecidos, escondidos en Dios. Es decir, hay mucha enfermedad que son causadas por espíritus, por demonios. Yo anoté el libro de Lucas capítulo 13. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, hay una mujer, cuando el Señor está enseñando en una sinagoga. Ese día era un día sábado, y el Señor Jesús está enseñando en la sinagoga, y mientras Él está enseñando en la sinagoga, el Señor se da cuenta que hay una mujer jorobada. Y cuando el Señor la ve, a la mujer jorobada, se acerca donde ella y pone sus manos sobre ella y sana a la mujer. Y cuando el Señor sanó a la mujer, los que estaban viendo esto, los fariseos, los que tenían su religión judaizante, para ellos el Señor había violado el día sábado porque había sanado en sábado. ¿Se imaginan? O sea, cómo estaba la gente de religiosa. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. La gente nos volvemos religiosos. Y ser religioso no es bueno. Nosotros lo que tenemos que tener es un conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. A Él es al que tenemos que conocer. Él es la palabra de Dios encarnada. Sigo diciéndolo de nuevo. Aprendemos la palabra, lo conocemos bien a Él, y vamos a andar en libertad plena, y vamos a andar con la convicción de que Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Y cuando el Señor hizo esto, si ustedes leen el verso 16 del capítulo
13 del Evangelio de Lucas, en Lucas 13, vamos a mirar. Lucas 13, verso 16, el Señor explicó esto. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Es decir, porque a él lo estaban cargando con el día de reposo, que él no podía sanar en el día de reposo. Y él les explicó, ¿ustedes acaso no llevan sus burros, sus mulas, no las sacan y las llevan a que beban agua en los días de reposo? Y todavía sí se enojan porque una hija de Abraham es sanada en el día de reposo. O sea, él es, vamos a decir así, él vino a enseñarles a ellos lo que verdaderamente es la palabra, lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Él es el ejemplo para nosotros. Por eso hoy día la hermana que estaba cantando dice que a través de todas las cosas, a través de todas las situaciones, ella dijo, a través de todas las situaciones siempre he puesto los ojos en Él. Por eso nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe en todo tiempo. Porque con Él vamos a pasar por encima de situaciones, las que quiera que sean, pero vamos a salir hacia adelante. Y cuando haya momentos que hayan que tomar decisiones, vamos a tomar las decisiones más correctas que podamos tomar. Es decir, porque esto es importante, esto es bien importante que nosotros entendamos, el Señor Jesús no ha cambiado. Sigue sanando, sigue liberando gente. Los demonios siguen vivos en estos tiempos. Posiblemente los mismos demonios que estamos viendo acá todavía siguen en estos días molestando a un montón de gente. Son los mismos demonios de aquel tiempo los que siguen en este tiempo molestando. El Señor Jesucristo, cuando nos vino a salvar a todos, Él mismo tuvo que pelear una batalla por todos nosotros. Por eso dice que en las heridas de Él, por las heridas de Él nosotros hemos sido sanados. El Señor sigue sanando en estos días y sigue haciendo milagros. Yo sigo creyendo en los milagros. Yo sigo creyendo que Dios nos capacita. Yo sigo creyendo que si nosotros seguimos creciendo cuando venimos al Señor, una de las cosas que está dentro del paquete completo de la salvación, Él dice, y a los que creen, estas señales le han de seguir. Dice la palabra que nosotros, aleluya, en el nombre de Él echaríamos fuera a los demonios. Dice que pondríamos las manos sobre los enfermos y serían sanados. Dice que aunque bebiéramos cosa mortífera, no nos haría daño. Es decir, son promesas para el creyente. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo. Ahora, los milagros lo hace Dios. Y hay situaciones que nosotros no podemos tentar a Dios. Dios no puede ser tentado. Yo no voy a tomar veneno para probar de que esta palabra es real. No, si alguien tratara de envenenarme, yo estoy seguro que no me voy a morir. Si yo no sé que me están tratando de envenenar y tomo algo mortífero porque alguien me quiere hacer daño, me quiere hacer maldad, yo estoy seguro que Dios no va a permitir que eso me mate, porque me lo ha prometido por su palabra. ¿Ah? Yo creo que lo que está escrito en la palabra es verdad, es más grande que todo lo que nosotros podamos pensar e inventar. Entonces hay demonios, existen, son reales, son auténticos y tenemos que comprender que si el Señor les llama el príncipe de este mundo y tienen potestades, muchos de los hermanos que asisten a la iglesia deben saber y conocer, la mayor parte de nosotros sabemos el pasaje cuando Daniel se puso a orar, dice que el príncipe de Persia, un demonio, detuvo el mensaje que venía para él. Es decir, hay demonios que toman posesión de lugares. Hay demonios que toman posesión a veces hasta de familias. Por eso tenemos que tener un cuidado grande en esto y por eso es bueno saber que tenemos al Señor Jesucristo en nuestros hogares. Es importante tenerlo a Él, es importante creer en Él. Es decir, nosotros a través de la tradición hemos aprendido, se nos ha enseñado que el enemigo es un personaje de color rojo, con cuernos, con una cola larga, en fin, pero no es así. O sea, en realidad Él es un espíritu, es un ángel caído que se mueve en los vientos, en los aires,
Y por eso el Señor le dice el príncipe de este mundo, porque le ganó el duelo a Adán, aunque después Jesucristo vino y lo venció en la cruz. Pero ahora estamos esperando el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, porque el Señor Jesucristo viene de nuevo. Y viene y va a reinar con vara de hierro. Va a ser algo tremendo. Va a ser algo glorioso también para nosotros, estar con Él en esos tiempos. Pero hay unas promesas para nosotros y nosotros tenemos que entenderlas y tenemos que comprenderlas. Y tenemos que afirmarnos en Él. No importa la situación que sea. Como le decía a alguien hoy día no es cuestión solamente de que nos estemos congregando. Este tiempo sin congregarnos, como lo hacíamos normalmente, es un tiempo que va a probarnos a todos nosotros para que nos demos cuenta cómo somos en realidad. Para que aunque estemos en nuestros hogares, en nuestras casas, o para que aunque no nos podamos congregar y aunque sigamos trabajando en nuestras labores cotidianas, tengamos y sigamos sacando el tiempo para nuestro Dios y sigamos creyendo en Él y sigamos apartados para Él donde quiera que vayamos. Porque es importante, hermanos, que nuestra fe en Cristo Jesús no sea una fe de emoción, sino que sea una fe sólida, una fe contundente, una fe que esté, como dice así, puesta sobre la roca. Que venga lo que venga, nada la tumbe. Y que en la situación más difícil que podamos estar pasando, siempre tengamos los ojos puestos en este Señor tan poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Tenemos que entender algo. El enemigo, a través de los años, uno de los trabajos que ha hecho es engañar a la humanidad. Y por eso es que dice, cuando leímos el libro de los Efesios, vimos de que decía que muchos de nosotros anduvimos bajo el control del príncipe de este mundo. Es decir, bajo el control del príncipe de las tinieblas, haciendo lo malo, creyéndonos que éramos totalmente libres y que podíamos hacer lo que nos diera la gana hacer, pensando a la forma que nosotros pensábamos, y aún decíamos muchos de nosotros que sí creíamos en Dios, pero nunca tuvimos ni nos tomamos la molestia de buscar a Dios de verdad. Pero yo les digo una cosa, el Dios nuestro es un Dios real, es un Dios auténtico, es un Dios verdadero. Su palabra tiene un poder tremendo, por eso es que hay millones de vidas que han cambiado porque han conocido esta palabra, han conocido a esta persona que se llama Jesús y ha cambiado vidas. Aleluya, ha cambiado. ¿Qué le podría yo decir? Yo conozco tanta gente que Dios la ha cambiado porque lo conocieron a Él de verdad y se entregaron a Él, que a veces parece increíble que se hubieran podido convertir al Señor personas como ellos. Pero sí, el Señor tiene un poder tremendo, una misericordia terrible, un amor grandísimo. Y lo que quiere Él es salvarnos y no dejar que seamos engañados. Entonces hay muchos engaños. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús acerca de los últimos días, la primera respuesta que el Señor Jesús les dio a ellos fue: mirad que nadie os engañe. Acuérdense de que el enemigo, fíjense lo que el enemigo es. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 44, ese verso tampoco se lo entregué al hermano hoy día, pero se los voy a leer yo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo hablando con los judaizantes. Le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y si engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, realmente es padre de mentira, ¿verdad? Porque esos ángeles estaban en la gloria, estaban en la presencia del único Dios verdadero, estaban en un sitio que no tenían necesidad de nada. Es decir, no entiendo, yo trataría de entender, pero esos son dimensiones donde nunca he estado. Quizás esté un día y pueda entender todas las cosas que no puedo entender ahora. Pero él es padre de mentira y como mentiroso es campeón. Y el que trata con él sin Cristo va a ser engañado. Porque dice la palabra que en estos últimos días aún los propios escogidos pueden ser engañados. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado y estamos en los últimos días y tenemos que sabernos esconder en Cristo Jesús. Lo necesitamos de verdad. Yo le ruego al Señor de que su Espíritu siga trabajando en medio y siga alcanzando vidas y siga alcanzando almas, porque el tiempo que nos queda no es mucho.
Porque tenemos en estos días los padres, los abuelos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar la manera de que Dios nos capacite para poder guiar a nuestros hijos y guiar aún a nuestros nietos, porque imagínense, si yo le estoy diciendo que estamos tan cerca, entonces tenemos que prepararlos a ellos, tenemos que orar por ellos, tenemos que buscar la manera de que ellos de alguna forma puedan despertar y alcanzar el conocimiento de esta palabra, que es la verdad y que los va a salvar. O sea que es importante que nosotros tomemos con seriedad esta situación, porque el enemigo es un enemigo real. El otro enemigo que tenemos somos nosotros mismos, como lo decía al comienzo yo, porque por eso el Señor Jesús dijo que todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la primera parte, porque hay gente que no van a venir a Cristo porque tienen el enemigo le ha metido en la cabeza a algunos que han podido tener algún contacto con el Evangelio, pero que no están en el Evangelio. Les ha metido en la cabeza cosas como que si vas a la iglesia te van a prohibir esto, te van a prohibir aquello, te van a prohibir. Nosotros no le prohibimos nada a nadie. Nosotros solamente te enseñamos la palabra. Tú vas a tratar con la palabra de Dios. Date una oportunidad, porque esto es real. Es como alguien que decía, hay gente que dice que Dios no existe, pero yo prefiero equivocarme. Aleluya. Porque si no estoy equivocado y estoy haciendo lo que tengo que hacer, imagínense todo lo que me está esperando, toda la bendición que hay. Pero si le doy la espalda a esta verdad tan tremenda que está delante de mí, a todas las pruebas que hay alrededor mío de que Él es real y que es verdadero, y nunca me doy una oportunidad a mí de poder alcanzar ese sacrificio, ese esfuerzo que hizo Él por mí, por amor a ti, por amor a mí, estamos desperdiciando la salvación más grande, lo más grandioso que hay sobre esta tierra, sobre esta vida, sobre esta tierra, es poder conocer a Cristo. Y cuando no lo conocemos en esta vida, hemos vivido en vano toda nuestra vida. Yo se lo aseguro. Por eso, fíjense en esto. Les voy a leer esto ya, con esto casi estoy terminando. Y quiero leérselo. Quiero leer la primera carta a los Corintios, el capítulo 6 y los versos 9 y 10. Porque yo se lo quiero leer porque yo creo que a veces hay que decir estas cosas. Yo se lo digo con todo mi amor. Está en la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de mi Señor. Y yo se la comparto porque yo quisiera que donde quiera que tú estés, si me estás escuchando, pienses, medites, trates de entender. Quizás yo no sea el mejor predicador del mundo, pero Dios es el único Dios verdadero y es un Dios de amor. Y cuando nos ha dado esto a nosotros por gracia, nos dio gracia por gratis esta salvación, yo también te la estoy ofreciendo hoy, en este día. Y yo te digo esto, fíjense, esta parte es interesante porque Pablo le escribe a los Corintios, voy a leer el verso 9 y 10 del capítulo 6, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos o quiénes serían los justos? Los justos son los que guardan las leyes de Dios. Esos son los justos. Porque pecado es la infracción de la ley de Dios. Así que, y eso está en Primera de Juan capítulo 3 y verso 4, por si acaso, donde dice que el pecado es la infracción de la ley de Dios. Ahora, dice, no sabéis, si usted no está guardando la palabra de Dios porque no la conoce, todavía tiene tiempo de conocerla. ¿Ah? Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Así dice. Después sigue diciendo, no erréis, no erréis. Es lo mismo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos cuando le preguntaron qué señales habrán de tu venida, ¿verdad? Y Él les dijo, lo primero que le dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, no se vaya a equivocar. No piense en esto, no piense como humano. Acuérdese que Dios es divino y su palabra es espiritual. Pero Dios sabe que somos humanos y también sabe que sí podemos, porque Él no nos da nada que no se pueda hacer. No nos manda que hagamos cosas que nosotros no podemos hacer. Solamente nos pide que caminemos en orden,
Por eso él dice así, no erréis, no te equivoques, ni los fornicarios. Fornicarios son aquellos que están teniendo relaciones sexuales. Eso pasa hoy en día en todas partes, muchos lugares, pero aunque pase en muchas partes, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y si no estás casado, eres un fornicario. Entonces, si estás en esa condición, acuérdate, dice que los que están así no van a heredar el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, los que adoran lo que quiera que sea. A veces adoran un ídolo que puede ser hasta un jugador de fútbol, de lo que quiera que sea. Puede ser una imagen de cualquier santo por ahí. Y no es eso, hermano, tenemos que adorar a Dios. ¿Ah? Aún el mismo Juan casi se arrodilló delante de un ángel y el ángel le dijo, no, levántate porque tú eres consiervo con nosotros, adora a Dios. Es decir, no nos tenemos, al único que podemos adorar es a Dios, hermano. No podemos ser idólatras. Dice, ni los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Los que tenemos nuestra esposa y nos metemos con otra mujer, o la mujer que tiene su esposo y se mete con otro hombre, es un adúltero o es una adúltera. Esos no van a heredar el reino de los cielos. Si estás en esa condición, yo te digo, piénsalo, arrepiéntete, ven a Cristo. Si quieres seguir viviendo así, ya es problema tuyo, pero el mensaje lo tienes contigo. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Miren, los afeminados son una cosa y los que se echan con varones son diferentes. Es decir, la relación entre los mismos sexos no está permitido claramente por Dios. O sea que si nosotros queremos decir que sí, que Dios no se... Porque el tema de la gente es este. Dios nos entiende, Dios nos comprende, Él nos hizo, Él sabe que somos humanos, que somos débiles. Esa es la expresión de la mayoría de la gente, y esa es la mentira que el enemigo le mete a la gente. Esos son los pensamientos que creemos que nosotros tenemos, que son nuestros pensamientos, pero esos son los pensamientos que el enemigo está sembrando en la mayor parte de la gente. Todos lo hacen. Si toda la gente lo hace, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Cuando conozcas a Cristo, vas a saber por qué no. Cuando conozcas su palabra, cuando conozcas su voluntad, cuando conozcas los planes que Él tiene para nosotros, no vas a querer hacer nada de aquello. Por eso yo les digo a la gente, conozcan la palabra del Señor. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto dice la palabra. Y dice, y esto erais algunos. O sea, hablándole a la iglesia, porque Él está hablándole a la iglesia. Pero le está hablando a la iglesia porque la iglesia tenía unos problemas dentro de ella y estaban tratando de sacar esos problemas y llevarlos a las cortes. Y entonces Pablo les empieza a explicar a la iglesia de que si nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles, imagínense, vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo no podemos atender los problemas que hay dentro de la iglesia y juzgarlos en forma justa? Pero llega una parte donde Pablo les tiene que explicar y hacerles ver esto. No vayan a estar diciéndole a esta gente que se van a salvar así como están. Tienen que decirles la verdad. Tienen que decirle que esta gente no va a poder entrar y no van a ver el reino de Dios si no corrigen su condición, si no se arrepienten, si no le van y le piden perdón a Dios, que es el único que los puede perdonar, y arreglan su vida. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia. Y por eso le dice a ellos, y eso eran algunos de vosotros, antes de que se convirtieran, posiblemente muchos de ellos practicaban todo esto, pero cuando llegaron al evangelio, cambiaron su vida. Por eso es que Pablo le dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados con qué? Con la sangre, que es la única sangre que quita el pecado, que es la sangre de Cristo Jesús, que es la sangre que nos compra y somos propiedad de Él ahora y nos hace hijos de Dios. Hermano, si usted no ha pasado por eso, amigo, si usted no ha pasado por eso, pruebe al Señor Jesucristo. Pruébelo, por favor. Pruébelo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, tenemos un enemigo que está engañando a la sociedad. Tenemos un Cristo que tampoco no cambia para nada. Sigue siendo bueno, sigue haciendo milagros, sigue liberando. Ustedes se dieron cuenta y hablamos hoy día y dijimos de que hay hasta enfermedades que son producidas por demonios. Enumeramos 2 por lo menos en la Biblia.
Y hay muchas más que pudiéramos sacarlas de la palabra del Señor para que ustedes se dieran cuenta. Hay muchas cosas que el enemigo ha hecho para tratar de imitar las cosas de Dios. Podría yo regresar a los tiempos cuando Moisés tuvo que sacar al pueblo de Dios de Egipto, como los hechiceros también hicieron muchas señales para probar de que ellos también podían hacer lo mismo. El enemigo está tratando en todo lugar de competir con la gracia de Dios, hermano. Y nosotros por eso hoy día queremos decirte a ti, donde quiera que estés, a los hermanos de la iglesia, decirles a todos que tenemos que permanecer firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, que nuestro trabajo en Él no es en vano. El trabajo que hacemos en Cristo Jesús es un trabajo real, es un trabajo auténtico y un trabajo bendecido. Gloria al Señor, que aunque pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestra fe en el Señor no falle por nada. Y si usted no tiene al Señor Jesucristo en su vida, esta es la mejor oportunidad que hay, es el mejor tiempo para hacerlo, porque los días son malos ya y el tiempo es corto. Yo le aconsejo y yo le ofrezco en esta noche al Señor Jesucristo. Si usted está viendo este programa, en su pantalla debe haber una manito que sale por ahí, y esa manito le indica a usted que usted puede apretar el botón ahí si quiere aceptar a Jesucristo. Lo puede aceptar, y hay un número telefónico donde usted puede llamar y lo va a ser atendido. Y nosotros estaremos encantados de poderle servir de la mejor manera que lo podamos hacer. Gloria a Jesús. En caso, por si acaso, yo menciono a algunas personas que de repente estén lejos y en esta noche quisieran aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo único que tienen que hacer es decirle: Señor Jesucristo, repetir esta oración: Señor Jesucristo, yo creo en ti, yo creo que tú me compraste a precio de tu sangre y que con tu sangre lavaste mis pecados y que ahora te pertenezco a ti. Abro mi corazón para que tú entres en mí y me ayudes cada día de mi vida. Y usted dice esa oración cortita, con fe en Dios, y Dios hará la obra en su vida y usted buscará más del Señor. Dios le bendiga.